¿De dónde proviene? Durante estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero que te sea útil y puedas aplicarlo en tu vida. La grabadora en la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Todos cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro vacío se tratara. Ahí se van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de aquello que nos va sucediendo. En esa voz interior, la clave radica en cómo nos hablan nuestros padres, desde un no me siento orgulloso de ti, hasta un eres un perezoso. ¡Qué buen hijo eres! Eres un desordenado. O bien, confío en ti, lo lograrás. ¿Cómo se trataban entre ellos? Por ejemplo, no hay quien te aguante. Te quiero mucho. ¡Qué pesada eres! Eres un egoísta. ¿Cómo hablaban nuestros padres de nosotros a otros? Este niño es insoportable. ¡Qué pesado es! Tengo un hijo muy bueno. Donde digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. Los padres son los más influyentes, pero se puede llegar a desarticular esa voz interior partiendo de otras relaciones en el colegio, con los abuelos o algún hermano o amigo. El caso de Luis. Luis era el menor de 3 hermanos, todos ellos chicos. Su padre era una persona extremadamente exigente y duro con él. Me contaba que constantemente le señalaba como el más feo y menos atlético de sus hijos. Participaba en los eventos deportivos de los mayores, pero nunca fue a verle a él. No pierdo el tiempo viendo a un torpe correr. El día que juegues como tus hermanos, iré a apoyarte. Esa humillación constante se grabó en su cabeza y le ha perjudicado enormemente de adulto. Su voz interior le repite siempre que no vale lo suficiente para sus jefes y, por supuesto, tampoco para sus padres. No lo vas a conseguir. Tus jefes no te valoran. Seguro que te echan del trabajo. Luis tiene la autoestima muy baja, es muy inseguro y busca la aprobación de los demás en todo momento, ya que nunca la recibió en casa de pequeño. ¿Cuánto influye? No es algo exacto ni desde luego matemático, pero puede ser orientativo como adulto que intentas entender tu historia o como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esa influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno a un 50%. De los 6 hasta los 12 años vuelve a tener una importancia de un 25% y el resto de la vida de otro 25%. Estas cifras son aproximadas, no exactas, pero me parece que reflejan la importancia de cada una de esas etapas. Uno puede haber disfrutado de un apego seguro y sano con sus padres, pero tener la mala suerte de toparse con una relación de pareja terrible y agresiva o con un jefe complicado, y eso generará heridas y podrá influir en la actitud, en los miedos y en la voz interior. Pero si la infancia ha sido relativamente buena, la sanación de esos momentos será más sencilla. Esto lo explica de forma maravillosa Boris Cyrulnik. La seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó. Las heridas no hacen el mismo daño si se producen en una persona con una grabadora sana y un apego seguro, que con una grabadora destructiva y agresiva y un apego inseguro. Esa voz marca de cierto modo nuestra autoestima y genera en muchos instantes problemas de indecisión. La propia vida se nos hace un mundo, porque nunca sabemos dónde está la decisión correcta. Elegir significa tener una idea sobre las cosas,
más o menos clara, tener pilares firmes en los que apoyarnos para tomar decisiones, elegir y actuar. Para ello hay que saber quién soy yo, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis límites y a qué estoy dispuesto a renunciar en la vida. Las personas con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca. Por tanto, ser aceptados por nuestros progenitores cuando nacemos es fundamental. Si eres padre, piensa en cómo ves a tus hijos. Sigo conociendo historias donde hay padres que me reconocen, no sentirse orgullosos de sus pequeños y que de alguna manera se lo hacen saber. El rechazo en todos sus aspectos marca al ser humano y en los casos de padres a hijos de forma muy perjudicial y dañina. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad en ti mismo y en tu capacidad de tomar decisiones, en tu autoestima, cómo te tratas a ti mismo, en tu comportamiento. Aquí pueden suceder dos cosas. Por un lado, que entiendas tu infancia, la sanes y la superes, y por tanto que seas capaz de marcar tu propio camino libre de esas heridas. Pero puede ocurrir lo contrario, que ese lastre te siga perjudicando al no haber sido capaz de curarlo o trabajarlo en tu vida. El caso de María. María es ingeniera industrial. Trabaja en una multinacional y habla 4 idiomas. Tiene 30 años y le falta motivación. Estoy muy insatisfecha con mi vida. No me gusta en quién me estoy convirtiendo. Desde pequeña he estudiado muchísimo. Mis padres eran muy exigentes conmigo y con mi hermano, y nunca se nos permitió sacar menos de un sobresaliente. Todos los días teníamos varias extraescolares y nos despertaban 1 hora antes para aprender música. Siempre me he esforzado y he renunciado a planes y a viajes con amigos por los estudios y el trabajo. En mi vida había horarios y actividades programadas. No se nos permitía perder el tiempo. Tengo la sensación de haber vivido toda mi vida en tensión. Mis padres nos decían que se sentían orgullosos si no fallábamos y éramos los número 1. Y prosigue. Ahora no sé qué me pasa, pero vivo en una situación de insatisfacción constante. Nada me llena. Tengo que estar continuamente haciendo cosas en el trabajo o en casa. Limpio, ordeno, escuchando algún podcast de historia para aprovechar las horas. Siempre estoy pensando en actividades para hacer y cuando paro o descanso me siento mal conmigo misma. Es como si me diera cargo de conciencia. Como es lógico, hay muchas causas que pueden subyacer tras el malestar de María, pero tengo claro que su actual voz interior no le permite descansar y parar sin sentirse culpable. Está más acostumbrada al activismo y la hiperexigencia que al disfrute y la calma. Una grabadora repleta de debe ser crea adultos perfeccionistas que no se permiten un fallo, y no olvidemos que el perfeccionista es el eterno insatisfecho. Tomar conciencia de ello e ir desarticulando escenas de la infancia, frases de la grabadora y aprendiendo poco a poco a desconectar, ha ayudado a María a encontrar lugares de paz en su día a día. En el siglo XXI existe en ocasiones una obsesión de los padres por entrar en una competición de resultados, ansiando tener el niño perfecto y ejemplar. Estos pequeños viven repletos de clases extraescolares y exigencias que muchas veces no son capaces de cumplir. Todo eso, a la larga, mal gestionado, genera cuadros de apatía, insatisfacción y frustración por no estar a la altura. Su voz interior les recuerda constantemente que podrían estar haciendo más y más, incluso puede afectarles a la hora de buscar pareja,
ya que se fijan más en la capacidad de esfuerzo que tiene la otra persona que en sus virtudes afectivas, lo que impedirá normalmente que la relación fluya como debiera. La grabadora de la infancia, tu voz interior en la edad adulta. En consulta, educar, desbloquear y guiar la voz interior es un paso esencial para estar en paz con uno mismo. Para trabajarla hay que identificar cuál es el contenido de mis afirmaciones y cuánta influencia tienen en el día a día. Aquí te dejo algunos ejemplos que pueden orientarte para hacer tu propio diagnóstico y enfrentarte a ello. Soy una mala persona. No valgo nada. Nadie me quiere. No soy digno o digna de recibir amor y de ser querido o querida por alguien. No soy suficientemente bueno o buena en esto que hago o no estoy suficientemente preparada para esta labor que realizo. Soy feo o fea. No me gusto. No me merezco esto tan bueno que me está sucediendo. Soy tonto o soy menos inteligente que los demás. Daría igual que yo muriera, a nadie le importaría. Me merezco que me pasen cosas malas. Soy distinto o distinta a los demás. Mis padres y amigos no me aceptan. He cometido muchos errores. Nunca llegaré a hacer nada en esta vida. Soy un fracasado o fracasada. Enfrentarse a historias complicadas. Te dejo un caso donde ejemplifico el esquema de personalidad, el EMDR y la grabadora. El caso de Anabel. Anabel sufre un trastorno de ansiedad generalizado con ataques de pánico. Lleva años en terapia con diferentes psiquiatras y psicólogos, pero reconoce que no acaba de sentirse bien del todo. Una de sus preocupaciones es que se siente culpable por cualquier cosa que hace. Tengo una voz interior que me machaca y que me dice que no voy a conseguir nada en esta vida. Recibo a diario constantes mensajes negativos y eso me genera una profunda inseguridad. Anabel es enfermera, está casada y es madre de una niña. Se siente triste, apesadumbrada y fracasada. Es extremadamente sensible al estrés, lo que la convierte en una persona frágil. Además, es tímida y desconfiada, lo que le lleva a bloquearse en muchas ocasiones, cayendo en melancolía y episodios de tristeza profunda. Para frenar los ataques de ansiedad constantes que sufre a lo largo del día, comenzamos con un tratamiento farmacológico y a las pocas semanas iniciamos la terapia vitamina, con la que aprendió a gestionar los momentos malos y a analizar los factores de estrés. Lo hacemos con su esquema de personalidad, donde plasmo sus rasgos. Esquema de la personalidad. El caso de Anabel. En este caso, vemos que las causas del estrés son varias. Ver a su jefe, encontrarse con sus hermanos y compañeros del colegio, y mirar su cuenta en el banco y comprobar que no llega a fin de mes. En su infancia nadie le prestaba atención, y si lo hacían era para meterse con ella. Su madre trabajaba muchas horas y fue criada por una tía. La madre aparecía de vez en cuando y alternaba instantes de cariño con otros de nervios y ausencias. Anabel nunca sabía, al despedirse de ella, cuándo volvería a verla. Su tía era muy estricta y jamás demostraba afecto, algo que la hizo sufrir enormemente. Nunca generó vínculos sanos con las figuras femeninas. Por un lado, en el ámbito familiar, su tía, que tenía mucho carácter, la juzgaba y criticaba y le decía cosas como: «Si tu madre te viera hacer esto, se avergonzaría de tener una hija como tú».
Su hermana, que era muy inteligente, era la preferida de todos, incluida su tía y su madre. Nunca se llevó bien con ella. En el ámbito social, tuvo problemas con los compañeros de clase, pues no encajaba con ningún grupo. La terapia de Annabel consistió en explicarle su alto nivel de cortisol, del estado de alerta de su mente y su mundo emocional, analizar sus cimientos emocionales y la grabadora de su infancia, pautar un tratamiento para frenar los ataques de ansiedad y el estado de melancolía, trabajar su personalidad e ir revisando sus rasgos principales, la sensibilidad, la timidez y la desconfianza, identificar factores de estrés y escenas traumáticas y desbloquearlos gracias al EMDR. A través de la técnica del EMDR, pasó por dos hechos principales. El primero tuvo lugar un día en el patio del colegio cuando era observada por el grupo de chicos populares. La imagen que le bloqueaba eran sus caras juzgándola y riéndose de ella. Annabel, ante esto, sentía miedo. Durante la sesión, sufrió una crisis de ansiedad y lloró amargamente. En el otro aparecía su tía diciéndole que no valía nada, que su madre no se sentía orgullosa de ella, que nunca tendría amigas, con lo complicada e insoportable que era. Recordar esto le generó automáticamente un malestar en el estómago y taquicardias. En ambos casos me lo contó llorando con mucha angustia. Cuando terminó la parte más dolorosa, dirigí su mente a un lugar seguro, imaginándose a sí misma esquiando y mirando la nieve con sensación de paz. De vuelta a casa se encontraba exhausta, algo muy típico, y se durmió. Al día siguiente estaba más tranquila, incluso se topó con su tía por la calle, y no le surgieron las taquicardias y la angustia. Una de las claves fue hacerle descubrir el apego tan tóxico que generaba con las mujeres de su vida. Jamás se había sentido querida y comprendida por ellas. Y encontrarse con algunas de estas figuras reactivaba sus miedos e inseguridades más profundas. A medida que fuimos desbloqueando sus traumas, la voz interior comenzó a mitigar su impacto. Ahora lo sabe gestionar mejor y, sobre todo, está aprendiendo a hablarse bien a sí misma. La terapia es lenta. Por un lado, hay que seguir trabajando las emociones para evitar los ataques de pánico. Y por otro, vamos pautando algunas ideas que le ayudan a ir superando las piedras en el camino, a la vez que va reconciliándose con su pasado. Hoy, uno de los retos es trabajar la relación con su hija para que Annabel sea capaz de revelarse como una persona vitamina para ella. Pacientes vitamina. Me considero una luchadora. En las terapias intento ayudar a mis pacientes sin rendirme, y por eso continúo aprendiendo y formándome para acompañar a las personas en sus heridas y dificultades. Tengo gran esperanza en la capacidad de resiliencia y curación del ser humano. Muchas veces hablo de pacientes vitamina, aquellos que tras el trauma y el dolor han superado heridas y me insuflan motivación e ilusión para seguir. Mi profesión tiene un componente de dureza y tristeza que a veces me remueve y me afecta personalmente. El dolor del alma puede llegar a ser insoportable y escuchar tantas historias desgarradoras me influye en algunas ocasiones, pero sigo adelante, busco soluciones siempre que puedo y sobre todo intento demostrar al paciente que no está solo. La psicología, la farmacología y las diferentes técnicas han demostrado ser útiles para curar y aliviar a muchos. Aunque mi tiempo es limitado, no puedo atender a todas las personas que querría. Cada paciente activa mi ilusión para sacar de él su mejor versión. Agradezco en estas páginas de forma especial su esfuerzo y compromiso
a aquellos pacientes que confían en mí para superar sus miedos y problemas. La capacidad de superación de Gerardo, la risa contagiosa de Yolanda, la resiliencia de Lorena, la ternura de Elena, la alegría de Gonzalo, la genialidad de Albert, la simpatía de Merche, la empatía de Jaime o la capacidad de sobreponerse de Manolo representan mi inspiración para seguir ayudando. Herramientas vitamina. La infancia y adolescencia suponen un reto para algunos padres. Hay que perder el miedo a enfrentarnos a la educación de los hijos como si de algo peligroso se tratara. Muchos momentos de crecimiento se viven como si de una crisis se tratara, y existe la preocupación constante de curar o eliminar patrones que resultan raros o molestos. Niños inseguros, problemas de atención, trastornos de impulsividad. No se trata solo de que aparezcan los síntomas o los problemas que preocupan tanto a los padres. Se trata de trabajar y mejorar al máximo la relación padre e hijo. Es decir, que los padres sean conscientes de su labor como tal, que sean conscientes de su propia historia y de su forma de gestionar emociones. Cuando tú como adulto conectas con tu interior, gestionas tus emociones de manera sana, automáticamente. Nada es automático, pero sí se transforma en un proceso más sencillo. Surgen puentes hacia el mundo emocional de tu hijo. Si te cuesta aceptar un no por respuesta y reaccionas mal a la desobediencia, proceso por otro lado natural de la mente humana, quizá respondas de modo desproporcionado ante una falta de respeto. La educación que hayas recibido influirá significativamente en la forma en la que tratas a tu descendencia. Ya lo sabemos, los niños que se sienten queridos se convertirán en adultos que sabrán amar. Durante la infancia se irán formando los cimientos que les ayudarán a sentir y querer de forma sana, y ese desarrollo emocional estará íntimamente relacionado con las primeras interacciones familiares y sociales. He escuchado y leído en varias ocasiones una frase que me parece muy acertada. Si alimentas a tu hijo con grandes dosis de amor, sus miedos morirán de hambre. Alimentarlos con amor es comunicarles y expresarles cariño, ya que esto mejora la seguridad que tendrán en ellos mismos a la hora de enfrentarse a los retos de la vida. Cuanto más queridos se sienten, mayor facilidad tendrán para superar sus miedos. Y si un padre o una madre vitamina son los que no tienen miedo a demostrar afecto, físico o verbal, no se avergüenzan de compartir cariño. Te dejo unas ideas para ser padre o madre vitamina. Enséñales a hablar de sus emociones y a expresarlas. No niegues su vulnerabilidad o sus defectos. Háblales y ayúdales a reconducirlos. Tócales, no temas expresar afecto a través del contacto físico. Aprende a elogiarlos sin atontarles. Evita la sobreestimulación. Que hagan mucho y que no conecten con su familia o emociones. Cuidado con los hijos que tienen una agenda de ministros, repletos de extraescolares y gran exigencia, sin ser capaces de dar importancia al mundo emocional. Ralentiza. Practica el slow mode con ellos. No quemes etapas. Cada edad tiene sus instantes de crecimiento y de disfrute. Sal de la cultura de la prisa y del hiperactivismo para poder disfrutar de lo bueno. Ordena su día a día. Los niños se sienten seguros cuando en sus horarios existen patrones que se repiten. A diferencia de lo que se pueda pensar, nuestros hijos disfrutan y se comportan mejor cuando las actividades son previsibles y existe cierto orden en sus jornadas.
Ante el trauma, no abandones nunca al niño, y ante una desgracia nunca te aísles. El dolor sufrido de forma solitaria es mucho más difícil de sobrellevar. Enséñales a pedir ayuda cuando alguien les hiera.